Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento de arrancar de vuelta, disfrutando un poco de estos días también de, no sabemos si es veranillo de San Juan o de quién, pero que son lindos días, son lindos días. Sí, clima agradable después de varias semanas con mucho frío, así que enhorabuena también para los trabajadores que arrancan bien temprano, que están en zonas, por ejemplo, como del mercado, y personas, lastimosamente hay que decir porque son una realidad en nuestro país, personas en situación de calle, que para ellos también incluso deambular, si bien es cierto, no es lo que querríamos, pero deambular para ellos se torna hasta más seguro, ¿verdad? Porque hasta hace unos días teníamos casos de muerte hasta por hipotermia. Así mismo, no levantaron tampoco los albergues todavía de la de emergencia nacional. Siguen vigentes en caso de que vuelva a haber temperaturas bajas, ¿verdad? Claro, julio todavía puede tener una semana por lo menos de frío intenso, así O que bueno, dos. o dos. Sí, que generalmente coincide un poco con la Expo también. Sí. Esa es la agenda. Vamos a hablar de eso seguramente en las próximas horas también, pero hoy tenemos un tema súper importante. Hasta hace un tiempito parecía el fentanilo una cuestión lejana, una cuestión vinculada a ciertas ciudades de Estados Unidos, la droga de los zombies, tantos nombres. De repente empezó a entrar en nuestra conversación. Sí. Esperemos que no sea el prólogo del problema grande, que sería el consumo masivo de fentanilo, una droga que va a requerir muchísimo esfuerzo en caso de que llegue a entrar a los niveles que está en algunos países del mundo. Así es, eso es lo que preocupa, por eso queremos instalar el tema en esta jornada aquí en Puntos de Vista, hablar del consumo del fentanilo, pero como una droga que genera finalmente dependencia, personas que terminan consumiéndola lejos de estar haciéndolo para o con algún tipo de fin médico, ¿verdad? Claro, el fentanilo se usa en ciertos tratamientos de dolor intenso, en ciertos tratamientos médicos, Sí. Se utiliza de manera legal, controlada y temporal, pero esto sabemos ha salido de los consultorios, ha salido de los tratamientos y se ha metido en una droga de consumo ilegal y muy peligroso. Sí, señor. Por eso ya queremos saludar en este caso a nuestros invitados, porque tenemos no solamente aquí en piso, también vamos a tener contactos. Queremos saludarlo al señor Carlos Vitar, él es director del Centro de Adicciones PUAFE. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias Fernando, gracias Diego por la invitación y como dicen, instalar un poco esto porque es de preocupación. Ustedes ya tuvieron casos concretos de fentanilo, porque desde narcóticos la policía nos decían que no estaba todavía en la calle el fentanilo. Pero ustedes tienen algunos casos, don Carlos, ¿verdad?, de gente con problemas de consumo de fentanilo. Así mismo es, Diego. Hemos abordado a un joven en realidad con consumo de fentanilo y ya tuvimos otros casos, pero era de la franja de salud, era la franja sanitaria. O sea, ¿Cómo franja sanitaria? Sí, dentro de los grandes hospitales, todo esto viene también haciendo un poco memoria a la pandemia. Se comenzó a utilizar una cantidad de fentanilo adentro de las terapias intensivas, algo normal en las salas de terapia. Sí. Los anestesiólogos, los licenciados, licenciadas, y ahí se veía también el consumo de esta sustancia, aparte de otras que le producían adicciones. Generalmente comenzaban con una prescripción en el uso, después pasaban en el abuso y quedan enganchados, quedan en las adicciones, Claro. altamente adictivas. Queremos saludar también, porque está por Zoom el doctor Julio Torales, él es médico psiquiatra, nos está acompañando también a través de esta vía. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por esta comunicación. Doctor, preocupado estamos porque parecía tan lejano lo del fentanilo, sin embargo empezamos a escuchar casos en el sistema de salud, personal de blanco, también me parece un par de casos que ya salieron, digamos, de ese círculo y nada, hablar un poco de esto y advertir de este, ¿podemos decir un peligro real? Bueno, sí, el fentanilo es un peligro real, aunque todavía estamos lejos de la epidemia que se está viendo en nuestros países. Sí. Pero de todas formas, cuando hablamos de salud pública y sobre todo de salud mental pública, este es el momento en que tenemos que actuar para evitar que se produzca. ¿Cuál es el gancho del fentanilo, doctor? Porque no es una droga social, tengo entendido. ¿Por qué la gente consume fentanilo? ¿Es una droga que da qué tipo de placer, qué tipo de bienestar? ¿Por qué es tan atractivo, tan peligroso y tan adictivo? Sabemos que es 50 a 100 veces más potente que la morfina, es un opioide.
Y en medicina usamos para dolor agudo, para dolores crónicos, como anestésico general, por ejemplo, en cuidados paliativos también. Pero ¿qué es lo que generan las personas para que las personas quieran consumir fentanilo? Da una euforia intensa y muy rápida, una sensación súbita de placer, alivio emocional o escape, si se quiere. Esa euforia es descrita por algunos usuarios como un abrazo cálido, le llaman, o incluso dicen como la paz total en ese momento que están sintiendo los efectos. Obviamente también se reduce la ansiedad y se reducen asimismo el dolor emocional y el dolor físico. Hay testimonios de pacientes, principalmente en Estados Unidos, que decían que el fentanilo me produce un subidón tan intensamente fuerte como ningún otro medicamento lo ha hecho nunca. Entonces, de esa manera se vuelve muy adictivo rápidamente. Y asimismo, en personas que están atravesando, por ejemplo, dolores crónicos, muchas personas que comienzan con el fentanilo lo hacen por un dolor físico grave, ¿verdad? Pero el efecto también termina trasladándose al dolor emocional o psicológico. Entonces, las personas terminan describiendo el uso del fentanilo como una forma de desconectarse del mundo, sentirse en paz y no pensar más en los problemas. Doctor, ¿y el bajón? Se vuelve muy adictivo porque tiene una tolerancia rápida. El cuerpo se acostumbra rápidamente a ese efecto positivo que tiene, esa sensación de euforia, y se exigen más dosis cada vez más para lograr el mismo efecto. Y se genera un bajón importante también posterior al consumo, doctor. Hay síntomas de abstinencia graves en los pacientes que dejan de consumir. Y eso, por ejemplo, incluye ansiedad severa, dolores musculares, síndromes gastrointestinales como por ejemplo diarrea, vómitos, alteración del ciclo sueño-vigilia con insomnio y obviamente un malestar psicológico profundo que es el craving, la ansiedad por la droga. Y como el subidón dura poco tiempo, una persona no quiere sentirse mal y cada tanto sigue consumiendo. ¿Y es inyectable, doctor? El que tenemos en Paraguay, sí, el fentanilo en Paraguay que se usa médicamente es inyectable. Ese es un factor protector que tuvimos en el país por mucho tiempo, porque la mayoría de los opioides que tenemos en Paraguay no son por vía oral. Ajá. La mayoría son por vía intramuscular, o sea, que es un poco, o sea, por vía parenteral, mejor dicho. Es un poco más complicado su uso. Una ley de barrera. En países del norte global, por ejemplo, donde la oxicodona, que es un opioide de vía oral, existe y se vende fácilmente, los usuarios comienzan con oxicodona y luego se complican con algo más fuerte por vía parenteral. En Paraguay, si vamos a pensar en los opioides, tenemos muchos más casos, no muchos en cantidad, pero en comparación con fentanilo, de personas que son adictas a la morfina o a la meperidina, que también son de la misma familia de opioides. Con fentanilo, incluso en la cátedra de psiquiatría que sirve al Hospital de Clínicas, hemos tenido un caso en los últimos años y era tenemos que alejar un poco la idea de que la epidemia ya se instaló, claro, porque todavía no es así, y cuando el pánico aparece nos congelamos. El miedo nunca es el mejor consejero. Doctor, antes de continuar, porque tenemos aquí muchas consultas, queremos compartir tanto con usted como también aquí con el señor Carlos, que nos acompaña de un centro de adicciones, compartir las declaraciones, Diego, y también a los invitados, de una mujer. Hace un par de meses ella conversaba con nuestra compañera Blanca López y ella contaba una realidad que ocurre entre propios trabajadores de blancos, sean enfermeros o médicos. Escuchen, por favor. Ella es el sistema. Porque ella trabajaba en hospitales y ella cuenta en primera persona cómo es ser adicto al fentanilo específicamente y cómo se dio todo ese proceso de iniciación dentro de esta adicción. Imagínate, yo manejaba el sanatorio, manejaba un sanatorio muy prestigioso acá en Asunción. Y había mucha gente bajo mi mando, o sea, y yo decía como yo no me merezco estar acá. Si soy una mierda de persona que me estoy metiendo cada rato esto, que no puedo seguir sin esto. ¿Dónde vos compras tu fentanilo, Mira, eso es lo más fácil de conseguir. Aparte en los hospitales tenés así, primero que en los hospitales tenés patada, frente a los hospitales también se venden y hay muchas formas de conseguir, muchísimas. A partir de 10.000 están, 10.000 ampollas
10.000 a 20.000 ampollas. Sin receta. Sin receta. No necesitas receta. Y además, si te conocen que sos personal de blanco, no te dan, toma, te dan, te dicen. Es el testimonio. Además de esto, porque esta es una parte nada más, en realidad el material es mucho más extenso. Ella dio su versión tranquilamente en aquel momento, protegiendo su identidad. Ella contaba que ella inició con la morfina. Ella inicia con la morfina, al igual que quizás tantos otros casos, también aquí nos va a saber decir Carlos y el psiquiatra. Inicia con eso y la morfina deja de ser suficiente. Y era su propia pareja, perdón Diego, era su propia pareja el que primero le prescribía, que también es trabajador de blanco. Esto es gravísimo porque en teoría habrá una droga que se vende con receta, cuadruplicado, o sea, el fentanilo tiene el máximo control, sin embargo, la gente que tiene acceso lo consume. ¿Qué caso tienen ustedes, Carlos, con el tema del fentanilo puntualmente? Sí, estamos tratando a una persona de 25 años, género masculino, con el consumo de fentanilo, vía parental, se inyecta. Cuando abordamos el caso con este joven, fue por el pedido, la intervención de la mamá. Nos llamó, hicimos contacto, comenzamos a ver, pero bueno, al principio yo pensaba que era o morfina sintética, demerol, algo de eso, o cocaína mismo. Y cuando comencé a tratarlo, al abordar al paciente, me di cuenta que era otra sustancia y la sustancia era muy adictiva. ¿Y cómo uno se da cuenta? ¿Cómo se diferencia en el caso de ustedes? Así como dijo el doctor, el psiquiatra, le da una euforia, una felicidad, está en otro level, como dicen ellos, le saca de la realidad. Pero también la duración es corta, no tiene mucha duración porque el cuerpo va haciendo tolerancia y va necesitando más. ¿Qué tan corta? En comparación, por ejemplo, nosotros sabemos y hemos abordado el tema del crack, que también tiene una duración corta su efecto. Sí, el crack tiene una duración mucho más corta, dice 20 minutos, pues yo creo que son 5 o 10 minutos lo que dura el efecto del crack. ¿Y en el caso del fentanilo? Y dura más, dura un poco más. ¿Y esta persona es joven, doctor? Es joven, 25 años. ¿Y tiene acceso al sistema de farmacia? No es del sistema de salud. No es el sistema de salud, era estudiante universitario de otra carrera totalmente distinta. ¿Conseguía recetas? No, esa es la incógnita en este momento, ¿verdad? Pero él accede a esta sustancia. Probablemente hay que entender algo también. Cuando hablamos de una adicción, no es solamente fentanilo. Acá hay cocaína, alcohol, otros tipos de opiáceos, ansiolíticos, no, son pluralizados, por decir de una forma, el consumo de sustancias. Y dentro de esa experimentación habrá entrado esto. Alguien le habrá ofrecido y ahí comenzó. Y se quedó ya enganchado con esto porque él me dice, yo ya no quiero crack, ni me interesa la cocaína, porque me hace volar esto. Y es rápido. ¿Por qué la denominación de droga zombie? Yo creo que viene eso por la situación de Filadelfia en los Estados Unidos. Claro, pero ahí vemos personas tiradas, o sea, genera ese efecto posterior a que pasa el efecto principal, vamos a decirle, que te deja así adormilado. Le deja totalmente apagado. Incluso están inconscientes, parados. Y eso se puede ver. Filadelfia es una ciudad emblemática, siempre recordamos la película de Rocky, ¿verdad? Toda esa parte, a 150 kilómetros, a 2 horas de Washington, y bueno, se volvió ciudades y barrios totalmente llenos de zombies. Perdón, le quería preguntar al doctor Toral, está en línea todavía, ¿verdad? Para preguntar un poquitito este tema en cuanto al uso de estos medicamentos, ¿verdad? Que son medicamentos legales, medicamentos de farmacia, pero que se consumen de manera irregular. Esto es muy frecuente, doctor, y es un tema que debería preocuparnos un poco más, digamos, pese a que usted ya dijo que no habría que hablar de una epidemia en el caso de fentanilo en particular. Realmente lo que tenemos que enfocarnos es en las poblaciones de riesgo ahora mismo. Aparte de hacer campañas de educación pública, las poblaciones de riesgo
Obviamente van a incluir las personas con dolor crónico o con cáncer que requieren de la medicación como parte de su tratamiento, y el grupo de profesionales de la salud que tenemos más acceso a las drogas muchas veces, ¿verdad? Nuevamente, insisto, generalmente la mayor cantidad de adicciones en el país, el alcoholismo está número 1, luego tenemos el tabaquismo, después hablamos de la marihuana, pensamos en el crack, cocaína, y luego vienen recién los opioides. ¿Por qué nos llama mucho la atención los opioides? Tal vez por el sensacionalismo que acompañó esas imágenes que vimos de algunos lugares y nos asusta más. Para puntualizar un poco más por qué la droga zombie, o la droga zombie, es porque al fentanilo se le está mezclando con silacina, que es un sedante veterinario no opioide. Esa mezcla entre fentanilo con silacina es la que produce personas congeladas, encorvadas, inmóviles durante unos minutos. No es el fentanilo solo, quiero aclarar eso. Sí. Es la combinación. Es la combinación. Y esto circula... Esa silacina no hay en el país, es un sedante veterinario. Y en Brasil, Argentina, países de la región circula esto, doctor. Hay información de que allá, más allá, digamos, de este consumo que hay en pequeños círculos que tienen acceso a la farmacia, digamos, ¿circula de manera ilegal en países de la región ya? Sí, circula. Nuevamente, el hecho de que Sudamérica no haya tenido una alta concentración de opioides por vía oral, que son generalmente la puerta de entrada a opioides más fuertes, hizo como un efecto buffer un tiempo, atajando un tiempo. Pero esto sí, claro, obviamente que si no tenemos políticas públicas de seguir hablando correctamente sobre adicciones y tratando los casos rápidamente, obviamente nos podemos complicar. El enfoque acá tiene que ser prevenir luego el uso de drogas más blandas, entre comillas, porque como bien mencionó el señor Carlos hace rato, en este caso específico muchas veces uno comienza con una droga que ya no le hace más efecto luego y va probando hasta que encuentra algo superior. O en el caso de la profesional de la salud que está dando su testimonio, ella empezó con morfina y la morfina con el tiempo ya no le hizo efecto, entonces probó algo. Doctor, perdón. Entonces, el enfoque en adicciones tiene que ser holístico para todas las drogas, desde las consideradas blandas. Claro, y un poco en ese sentido, doctor, y también para Carlos, hablamos nada de los médicos o enfermeros o médicas, enfermeras que utilizan fentanilo u otras drogas. El tema es qué pasa con la salud mental de los trabajadores y trabajadoras de blanco. Antes, digamos, más allá de la sustancia, evidentemente hay un problema grave que encarar también. Sí, la salud mental en el personal de blanco ese sí es un tema preocupante realmente, y nuestra institución, por ejemplo, el Hospital de Clínicas, tiene muchas investigaciones publicadas al respecto. Siempre mencionamos que estamos formando, inclusive entre estudiantes de medicina, formando enfermos que van a cuidar próximamente enfermos. Por eso el Hospital de Clínicas tiene un propio departamento de salud mental separado de la cátedra de psiquiatría, destinado exclusivamente a la atención de salud mental de sus propios funcionarios, del personal de blanco y de los estudiantes de las distintas carreras que asisten a la institución. Nuestras autoridades, nuestro decano y el consejo directivo decidieron que era importante tener un departamento propio encargado de cuidarnos a nosotros mismos, cuidar al que cuida, ¿verdad? Porque somos un grupo de riesgo, definitivamente. Claro, y además es lo que a veces también algunos especialistas señalan, que esta droga es utilizada y es una realidad, quizás hasta un subregistro de lo que usted decía, doctor, que hasta ahora se ven pocos casos que acuden a algún centro para buscar ayuda. Quizás podemos hablar de hasta un subregistro dentro de las filas de los trabajadores y trabajadoras de blanco, porque muchos dicen, en realidad también muchos de ellos lo utilizan o utilizan el fentanilo y otras drogas para poder resistir largas jornadas de guardias muy pesadas también para uno solo. Sí, cuando hablamos de salud mental y de trastornos por consumo de sustancias, siempre vamos a hablar de un subregistro. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos al estigma y a la discriminación. Claro. Alguien dice, me voy al cardiólogo porque tengo un problema del corazón, y nadie dice nada. Pero poca gente todavía no le cuesta decir, me voy al psiquiatra porque tengo depresión o tengo ansiedad o tengo un problema de consumo. Cuesta mucho aceptar que uno tiene una enfermedad mental, y por eso es importante este tipo de espacios para romper un poco el estigma y seguir hablando de salud mental. Vergüenza únicamente hay que tener para ser mala persona.
Correcto. Solamente eso. Sí. Carlos, y el tema, perdón, volviendo nomás al tema de que el origen de esto del fentanilo, ¿ustedes trataron también con gente que trabaja en hospitales, gente de salud, con la situación esta? Sí, hemos tratado años anteriores ¿Con otras sustancias médico, sí, con otras sustancias bastante, pero un médico residente, que iba, por decirlo de una forma, progresando en su adicción, porque comenzábamos con, como dijo el doctor, alcohol, tabaco, de vez en cuando una fiesta, alguien le convida, le invita una línea de cocaína, le despierta, se da cuenta que eso le despierta y comienza a usar en su vida en forma laboral. Como hubiera sido también la megaanfetamina en los Estados Unidos, que usaban los mexicanos, los latinos, para poder tener más tiempo de trabajo. En el sentido del fentanilo, es cierto, no es una epidemia, pero yo recuerdo en el 2000, 2003, que veníamos dando la alarma también con el crack. Que se tenga un poco cuidado, y comencé a visitar la Senada, el Ministerio de Salud, a la Cámara de Senadores en la Comisión de Salud y Prevención contra la lucha contra el narcotráfico. En realidad me dijeron que habían sistemas para poder frenar eso, cosa que a partir del 2008 ya estábamos desbordados. No funciona. Y hoy día, bueno, entonces es para tener cuidado. O sea, usted ¿Sabemos? dice eso para que no ocurra lo mismo con el fentanilo y otras drogas. Exactamente. Y es difícil el tratamiento, ¿verdad? Porque ya, como dice el doctor, ya conlleva más experiencia, hacer la desintoxicación. Generalmente tiene que ser ya gradual, sí, como una comunidad terapéutica lo estaría haciendo, ¿verdad? Nosotros somos una comunidad terapéutica de internación de larga estadía. Y me quiero quedar un poquito en eso. Lo que cuesta habilitar una comunidad terapéutica, sin salir del tema. Nos cuesta mucho, nosotros estuvimos 3 años para poder tener las habilitaciones que corresponde. Y eso requiere también tener el personal, el equipo multidisciplinario, comenzando con un psiquiatra, psicólogos, terapeutas en drogodependencia y terapeutas educadores, básicamente, enfermería, trabajadores sociales. ¿OFE tiene un centro de internación? Tenemos un centro de internación. ¿Para cuántas personas? Para 10 personas en este momento. Que no podemos. ¿Todo ocupado? No, lastimosamente no. Porque hay mucha gente. Es interesante la pregunta, ¿por qué no estamos llenos? Tiene un costo. El tratamiento de una persona en adicciones tiene varía de entre 7 y 8 millones de guaraníes mensual. Nosotros somos fundación también, absorbemos el 60% y transmitimos ese resto, que sería un 3 millones de guaraníes más o menos. Mensuales. Pero la franja de personas no tienen ese recurso. Entonces buscamos ayuda con el gobierno. Tenemos un pequeño presupuesto de la nación, que es de 96 millones al año, que serían 8 millones más o menos, que hace 3 años que no cobramos, que no nos dan por la burocracia. Este año ya nos sacaron de enero a junio, no recibimos porque tampoco el circuito de la documentación... ¿Pero están en regla ustedes? Totalmente, tenemos todas las habilitaciones, estamos legalmente con un equipo profesional. Pero en estos últimos meses no pudieron cobrar. Y todo este año, el año pasado tampoco y este año. ¿Cómo comenzó su carrera en esto, don Carlos? Si le puede contar a la gente que no conoce por ahí la historia de los más jóvenes. Bueno, PUAFE significa Padres Unidos en el Amor y la Fe. Fuimos la institución pionera en el Paraguay, la primera comunidad terapéutica. ¿Por qué? Se juntaron un grupo de padres que tenían algo en común, los hijos en adicción. Hablamos de la década del 70, 80, que hablar de drogas era un tabú. Entonces se formó esta fundación, pero se formó como una asociación de padres. Y ahí comenzaron los padres a ver qué podían hacer para poder recuperar, rehabilitar a sus hijos. Y bueno, muchos de ellos podían enviarlo al extranjero, a Brasil, a los Estados Unidos, a Francia, depende de sus recursos financieros. Pero eso no era el factor común. La mayoría eran de hogares medio abajo.
Y fue cuando se comenzó a trabajar. PUAFE tiene 46 años constituido con personería jurídica. Tenemos todos los documentos en regla, tanto la parte financiera como la parte legal de asistencia profesional. Todos los profesionales son matriculados, son personas de blanco, y en la parte de psicología contamos con un psiquiatra con quien estamos trabajando. También tenemos algunos convenios en forma verbal con algunas organizaciones y que nos dan esa prestación de servicio. Cuesta mucho mantener. Hasta el 2020 teníamos personas que nos estuvieron apoyando financieramente. Ahora mismo, nosotros este año constituimos una sociedad de comunidades terapéuticas, donde nos estamos aglutinando comunidades terapéuticas, y el primer requisito es estar en regla. Claro. Que estén habilitadas, que estén... Hay 8 comunidades terapéuticas en el país. Está DIC3, que es del gobierno, que tiene una capacidad para 30 camas, y creo que tienen 7 residentes nomás en internación, si mal no estoy informado. Y después todos privados. Y el resto es privado, donde varían los costos. Nosotros somos fundación. Ahora presentamos un proyecto esta semana al ministro del Interior con el plan Sumar, para ver si ellos pueden subsidiar una partecita del costo para que sea gratuito. Claro. Sería 3,5 millones y el resto nosotros estamos poniendo. Para nosotros es algo normal que lo venimos haciendo. Claro. Queremos seguir hablando de eso, don Carlos. También le agradecemos al doctor y le pedimos que siga allí con nosotros vía Zoom, porque tenemos que hacer una pausa. Así mismo, breve corte y ya volvemos. Muy bien, 19:36. Muchas veces o mucho tiempo nosotros hablamos de tema de droga, hablamos de narcotráfico, pero pocas veces lo encaramos desde este punto de vista, ¿verdad? De prevención, de salud también. Y a lo mejor es un camino que tenemos que seguir recorriendo, ¿verdad? Y como decían aquí nuestros invitados, de una droga que quizás en números todavía no es alarmante en nuestro país, pero como decía aquí el señor Carlos Vitar, sirve para prevenir justamente, o podría llegar a servir de eso, escuchar ya algunos testimonios, poner por sobre todo la oreja y atender a esos signos de alerta por sobre todo, para evitar que esto, esperemos que no, pero en un futuro no tener que hablar de una epidemia también del uso de fentanilo. Hablaban de la utilización en el sistema de salud, la gente que tiene acceso a los remedios. Esto motiva mucha preocupación, lo decía el doctor Torales, es un tema de salud. Y esto llegó incluso a la discusión parlamentaria que queremos compartir con nuestros invitados para ver un poco esto. Estaría bien hacerle, por ejemplo, no sé si se dice narcotest, aleatorios a médicos del sistema de salud pública. Eso es lo que propone el diputado Jatar Fernández. Él dice que va a presentar incluso un proyecto la próxima semana para hacer controles periódicos aleatorios a los y las trabajadoras y trabajadores de blanco. Vamos a escuchar. Presidente, quiero anunciar nomás a la ciudadanía y a los colegas que la semana que viene voy a presentar un proyecto de ley para que cada mes haya un sorteo y se realice un antidoping en los hospitales regionales y en los hospitales públicos. Recibí muchas denuncias de doctores que son adictos a la cocaína, a fentanilo, a varios tipos de drogas. Entonces el martes que viene voy a presentar eso. Estoy anunciando ya hoy, colegas, para que podamos ver cómo podemos hacer eso. Hoy día, con el ingreso del fentanilo y con las drogas, con las drogas químicas pesadas, esas que se pueden elaborar con cualquier producto que hay, que se puede elaborar con jabón, con queroseno, con cualquier cosa. Nuestra sociedad está en peligro. Nosotros no estamos listos para esa clase de cosas. Ustedes ya vieron el caos que generó en algunas ciudades de Estados Unidos la droga zombie. Entonces a mí me gustaría, colegas, hoy ya les estoy anunciando que me acompañen la semana que viene para presentar ese proyecto de ley. No es mucho, en todos los hospitales 10 por mes se hace un sorteo y ahí veremos los organismos que están para el antidoping, también en la Secretaría Nacional de Deportes, a lo mejor nos pueden ayudar. Bueno, a propuesta del diputado. Sí, queremos consultarle un poco su opinión, su punto de vista desde el aspecto médico al doctor Julio Torales, el médico psiquiatra que nos acompaña todavía vía Zoom. Doctor, no sé si pudo escuchar lo que dijo en este caso el diputado Jatar Fernández.
Sí. Estuve escuchando esta mañana también la propuesta. Todas las propuestas que tengan la intención de cuidar la salud de los profesionales siempre va a ser bienvenida. Insisto, tal vez de que tenemos que pensar en costo-beneficio, uno, y segundo, creo que sería más interesante que haya médicos, psiquiatras y buenos departamentos de salud mental establecidos en todos los hospitales del país, como para atender a la propia población de Blanco. ¿Qué tanto sería factible poder realizar lo otro? Claro. ¿Qué tal para dejar yo de consumir un tiempo? O sea, la parte técnica es un poco compleja. Siento que acá lo que tenemos que ofrecer es mayor cantidad de profesionales destinados a atender a otros profesionales, como estamos haciendo en el hospital de clínica. Claro, y sobre eso justamente se entrecortó nada más la comunicación, doctor, con usted, pero entendíamos que usted decía, aparte de esto, tenemos que centrarnos en mejorar y en generar esos espacios de cuidado de la salud mental de los trabajadores de Blanco en distintos hospitales. ¿Ustedes tienen alguna otra experiencia de otros hospitales que conozcan que estén también brindando ese tipo de atención de la salud mental de sus trabajadores, al igual que el hospital en donde usted está, doctor? Sí, ya hay iniciativas a través del Ministerio de Salud en algunos hospitales. No te puedo afirmar en cuántos, pero ya hay iniciativas que comenzaron. Realmente comenzó desde la pandemia, cuando se habilitó un teléfono exclusivo para profesionales de la salud que estaban pasándola mal, principalmente aquellos que estaban en primera línea de trabajo con pacientes. Entonces, ese tipo de iniciativas son las que tienen que duplicarse o triplicarse a nivel país, porque generalmente las adicciones se complican, y si nosotros de entrada podemos ofrecer alternativas de salud mental a las personas, previniendo, evitamos que la adicción se instale. Una vez instalada una adicción, más aún pensando en una droga como un opioide, como el fentanilo, en este caso que estamos discutiendo, requiere de muchos recursos y sobre todo de mucho tiempo de tratamiento. Doctor, por lo tanto, la prevención acá es clave. El fentanilo no tiene la característica de la droga social de diversión, está más asociada a lo otro, al dolor físico, a la depresión. Eso la hace, si es correcto, al menos lo que yo digo, eso la hace más difícil todavía de combatir, digamos, ese tipo de adicciones. El principal problema del fentanilo es su tolerancia rápida. Si nosotros pensamos, el efecto máximo del fentanilo intravenoso se da a los 5 minutos, y el subidón ese que uno se siente en paz, como decía, primero euforia intensa y después en paz, pero dura 60 minutos en total el efecto. Por eso uno quiere más. Si yo me sentí tan bien por 5 minutos y cada 60 voy a probar nuevamente. El problema es su pico plasmático, que es muy rápido. Entonces sus efectos son muy rápidos, intensos, y desaparecen rápidamente. Entonces uno vuelve a consumir y vuelve a consumir, y ahí la repetición me hace adicto. ¿Cuesta más la rehabilitación de este tipo de drogas, doctor? Generalmente los opioides sí son más complicados de quitar con el tiempo y de asegurar un periodo libre de drogas. Como mencionó el señor Carlos, ahí generalmente se requiere un centro comunitario en donde la persona tenga que ir por un tiempo bastante largo para deshabituarse, pero antes de la deshabituación tenemos que hacer una desintoxicación médica programada, utilizar otros fármacos para estabilizar al paciente. Por ejemplo, metadona se utiliza. A veces, si está en sobredosis, hay que usar naloxona, iniciar psicoterapia psicoterapia individual o grupal, ver si hay un trastorno mental asociado que también va a tener que tratarse con medicación aparte, y luego el centro de deshabituación, que es lo que más tarda. Primero desintoxicamos en el agudo, y la parte crónica es la deshabituación, y eso es lo que cuesta. ¿Hay daños irreversibles del fentanilo? ¿Hay gente que ya no puede volver, digamos, doctor? Toda droga una vez usada, y a veces una lotería genética. Hay gente que con una dosis de cocaína hace un brote psicótico agudo y ya no puede más salir del brote. O sea, depende mucho de tu lotería genética, de la pureza de la droga, etc.
Pero también hay casos de personas que fueron adictas que luego de un tratamiento se recuperaron por completo. Eso sí, las drogas utilizadas por mucho tiempo cambian no solamente la función, sino la estructura del cerebro. Entonces sí puede haber un daño permanente. Y comparando, por ejemplo, con una droga más conocida y a lo mejor más frecuente en cuanto a la receta, como la codeína, el fentanilo, ¿qué se podría decir? ¿Es mucho más grave, es mucho más fuerte, es mucho más eficaz? ¿Cómo se puede comparar, digamos, para entender un poco lo que significa la potencia del fentanilo? Es 100 veces más potente. 100 veces más potente que la codeína o la morfina. Y el tiempo de actuación es mucho menor, la euforia que da también es intensa. Y pensemos en sus usos médicos. La codeína, ¿para qué usamos generalmente? A veces para dolor y a veces para aliviar la tos. Lo usamos como anestésico general. De ahí pensemos en la potencia. El fentanilo se usa como anestésico, o sea, parte del proceso de anestesia. De ahí su potencia. Claro. Todo lo que es muy potente y me genera demasiada intensidad, es decir, demasiada euforia intensa, se vuelve mucho más fácil adictivo. Doctor, en su caso, en su opinión médica, y también después aquí le voy a preguntar lo mismo al señor Carlos Vital, ¿están dadas todas las condiciones en cuanto a políticas públicas, digo, para evitar que este tipo de drogas aumente en cuanto a su uso entre personas que se vuelvan adictas, digo, o habría que trabajar en alguna ley más que haga falta en nuestro país o no? A ver. Yo no sé si una ley nuevamente haría falta. Acá lo importante es acompañar el proceso de implementación de la ley de salud mental. Sí. La ley de salud mental se implementó en 2022 y yo creo que lo principal es apostar a que esa ley se cumpla, acercando a la verdadera descentralización de la salud mental hacia las capitales departamentales y los hospitales regionales. Y que todo lo que pueda ser manejado en comunidad se maneje en comunidad. Yo creo que tenemos que apostar a que la ley esté financiada y que se pueda cumplir con la ley, que se está implementando de a poquito. Sí. Muy interesante, doctor. Muchas gracias también por participar en nuestra charla y le pedimos de vuelta en algún momento seguir hablando de esto que es tan interesante y también, ¿por qué no?, encarar un poco de vuelta la cuestión de salud mental en el sistema de salud. Claro, así que le agradecemos, doctor Julio Torales, por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, señor Carlos, consultarle también, ¿está todo dicho ya en materia de leyes, políticas públicas que pueden llegar a ser aplicadas? A nivel capítulo Paraguay se está trabajando la ley sobre drogas, ¿verdad? Se lo está haciendo en la SENAC con una mesa multipluralista, multisectorial, 2430. Hay mucho que hacer. Tenemos las leyes, por ejemplo, como la de Senavico, que tiene que ayudar a las organizaciones privadas también, cosa que no se está... No se está haciendo. ¿Está en la ley? La ley está. Son leyes muy buenas, pero no se están ejecutando. Okay. Es por ahí donde pasa también nuestro reclamo como institución, que estamos trabajando en lo que es la recuperación de personas con problemas de adicciones. Y hay mucho que hacer. Hay que hacer leyes a nivel Estado, plan de Estado, que cambie un gobierno y se siga una misma ruta, una misma línea, no que cada vez que viene un nuevo gobernante se cambian todos los juegos de reglas. Entonces comenzamos otra vez con una cantidad de leyes o exigencias que no tienen sentido muchas veces, ya habiendo cosas trabajadas y gente con experiencia. Carlos, ustedes tienen un centro, es interesante contar por la gente. Sí. Y antes que eso, ¿cuál sería el primer consejo que le podrías dar a un padre, a una madre o a la pareja de alguien que está comenzando con una adicción que se nota ya es un problema? Hay que entender que la adicción es una enfermedad, partiendo de eso. Y que la familia es el pilar para poder contener y ayudar. Pero la familia tiene que saber cómo actuar, qué hacer en esa situación. Hay grupos de autoayuda, grupos de apoyo a familiares, como también
a personas que están en el consumo de droga. Nosotros más nos enfocamos en el grupo de ayuda a los que ya terminaron un programa, porque es digamos, una arista de fortalecimiento ya en su reinserción familiar, social, laboral. Que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahí Esos son parte de las actividades dentro de la comunidad terapéutica. Trabajan con huertas. Trabajamos huertas, damos clases. ¿Dónde, Carlos? Estamos en Nueva Italia. Nueva Italia, estamos en un recinto alquilado, no es propio. Hay actividades ahí, se pueden ver. Claro. También asistimos a las iglesias. Esos son tomates cosechados por nosotros que estuvimos haciendo. Y son los días de visita que están viniendo también la familia. Se pueden observar los estudios que... ¿Qué necesitan a nivel de ayuda? Si alguien puede llevar libros, algo así o no. En realidad, ¿qué necesitamos? Padrinaje para las personas. Ok. Como había dicho. ¿Recursos económicos? Recursos económicos. ¿Y cómo se contactan? Y podemos dejar un teléfono. Por favor. Yo llamo a la Fuerza Viva, a los empresarios. Nosotros podemos recibir donaciones que sean deducidos de sus impuestos. Es una cultura que todavía no se practica mucho en nuestro país, pero muchas empresas multinacionales, empresas grandes, pueden dar su donación. Claro. Y toda la donación que den pueden hacer el monitoreo de transparencia en qué se usa cada guaraní. Y si uno está interesado en cooperar con ustedes, en apadrinar a todo el programa que ustedes tienen, ¿a qué número pueden llamar, Carlos, para ir cerrando? Por favor? Voy a dar una coordenada, es el 0983 775086. 09, ¿cuánto decías? 83 77 5086. Okay. Y con mil gusto vamos a esperar, porque realmente esto es una situación social. Claro. Un consumidor, no quiero estigmatizar con la palabra adicto, porque eso ya le rotula. Sí. Y un usuario de sustancia es un problema social, es un problema en la familia y en todo el vecindario. Ahora, cuando una persona se rehabilita, pasa a ser de un problema, pasa a ser una solución. Porque él mismo, con su propio ejemplo, está motivando a otros a demostrar que sí se puede. Y se sale, categóricamente se sale de las adicciones. Qué bueno. Tenemos muchísimos testimonios. En algún momento vamos a visitar un poco el lugar también entonces. Gracias, Con mucho Carlos. Muy amable por venir. Bueno, antes de cerrar nada más y para